Ya después les enviamos los links para que ustedes puedan replicarlo o verlo si lo desean. Así que ya, vamos a iniciar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar titulado Sanando la Tierra, el camino hacia la recuperación de suelos en Chile y un futuro más sostenible. Este evento lo organiza el Magíster en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este programa es profesional y reúne las diversas disciplinas de la ingeniería y se enfoca en consolidar una formación sólida e integral en competencias y conocimientos de las distintas disciplinas de la ingeniería ambiental, preparando a sus egresados en el desarrollo de proyectos que lleven asociados un impacto ambiental en las etapas de identificación, evaluación y gestión, mediante un enfoque sistémico e integral de las distintas disciplinas que conforman esta área. De esta manera, nuestros graduados propondrán alternativas de control, seguimiento y mejora de carácter medioambiental en cualquiera de las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y cierre de los proyectos, fundamentadas en aspectos normativos, tecnológicos, económicos, sociales y éticos. Este programa tiene dos líneas de desarrollo, como son el manejo de la contaminación ambiental y la innovación y desarrollo ambiental. Para lograr lo anterior, se trabajará en asignaturas disciplinares como calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, tratamiento de aguas y residuos líquidos, remediación ambiental de sitios contaminados, eficiencia energética, entre otras. Además, por supuesto, de los talleres de graduación para realizar el proyecto final. Hoy nos reúne un tema muy relevante y de alguna manera pendiente en nuestro país, como es la contaminación de suelos. Esta contaminación en Chile es un desafío complejo que exige una respuesta coordinada entre el gobierno, la academia y la sociedad civil, ya que es un problema ambiental grave que afecta la salud, la biodiversidad y la economía del país, como lo veremos en las presentaciones de nuestros relatores invitados. Bueno, a través de la investigación, Roberto nos va a comentar de eso, podemos generar evidencia sólida que permita comprender la magnitud del problema, identificar, por ejemplo, los contaminantes más peligrosos, desarrollar estrategias efectivas de remediación y diseñar políticas públicas más efectivas para prevenir y remediar esta contaminación. Estas políticas deben abordar las causas subyacentes del problema, como la gestión inadecuada de residuos, así como el desarrollo de actividades industriales principalmente. Es por esto que hoy nos acompañan tres expertos en estos temas, como son José Antonio Margota y José Manuel Villalta, que pertenecen a la empresa GB5 Ambiental SPA y son profesores de nuestro programa, junto al académico Roberto Orellana de la Universidad de Playa Ancha. Bueno, para iniciar este webinar, dejamos a continuación la charla titulada Contaminación de suelo en Chile, impactos, desafíos y oportunidades, a cargo de José Antonio Margota y José Manuel Villalta. José Antonio Margota es ingeniero geólogo de la Universidad Central de Venezuela, doctor en geociencia de la Universidad de Lille, Francia, jefe del Departamento Técnico y Remediación de GB5 Ambiental, con más de 15 años de experiencia en estudios de geología sedimentaria, caracterización ambiental de sitios contaminados, estudios hidrogeológicos y remediación de suelos y aguas subterráneas. Por su parte, José Manuel Villalta es ingeniero ambiental de la Universidad de Santiago de Chile, CEO del grupo GB5 Ambiental y cuenta con más de 15 años de experiencia en due diligence ambiental, caracterización de sitios contaminados, desarrollo de proyectos de remediación y evaluación de riesgos en Chile y Argentina. Ambos, como ya les comenté, son profesores visitantes de nuestro programa de Magíster en Ingeniería Ambiental. Bueno, sin más, los dejo con ustedes
a nuestros primeros relatores. Muchas gracias por aceptar esta invitación a discutir este tema tan relevante en nuestro país. Muchas gracias, Pamela. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación. No sé si comparto mi pantalla para iniciar, Por favor. dado el tiempo que tenemos también. Eh, Me comentan si se ve bien, por favor. Nada que compartir. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, yo quiero iniciar agradeciéndoles por la invitación, también por la oportunidad de tocar o de destacar este tipo de conversaciones que son tan importantes para nuestro país, ¿verdad? Todo lo que es combatir como tal la contaminación del suelo, el cambio climático, las posibilidades de ir hacia un desarrollo más sostenible de nuestros recursos. Entonces, de alguna manera, es muy importante siempre mantener estas mesas o estas posibilidades de mostrar un poco qué es lo que se está haciendo a nivel de prevenir y además de mitigar quizás todo lo que sea, pues todo lo que es la contaminación que se pueda encontrar tanto en suelo como en aguas subterráneas. Entonces, de alguna manera, poder iniciar este tipo de conversaciones, hacer una divulgación de esta manera, nos parece bastante importante, como igualmente lo que es la integración entre lo que podría ser el triángulo del trabajo ambiental, que es básicamente desde las industrias, o como nosotros, por ejemplo, la academia y también desde la sociedad, ¿ves? La sociedad en conjunto con los distintos actores, pues actuar como tal en todo lo que puedan ser las estructuras de entender cuál es la contaminación, cómo puede ser, cómo observamos un sitio que está contaminado y cómo podemos atacarlo, ¿verdad? Bueno, entonces... Un poco la primera parte, nosotros vamos a tocar lo que es el tema de contaminación. Después, el doctor Roberto Orellana irá hacia casos específicos. Nosotros vamos a tocarlo de manera muy breve, muy global, todo lo que es los impactos que tienen, los desafíos que tenemos y también las oportunidades que tenemos de poder mitigar lo que es la contaminación del suelo en Chile. Entonces, bueno, sin más introducción, quisiera darle un poco la agenda, es bastante simple, son temas bastante breves en cuanto a lo que es la contaminación del suelo en Chile, también algunas notas de interés, algunos puntos introductorios para entrar en el contexto de lo que es la contaminación del suelo. Y después los temas más importantes que son los que vamos a desglosar como tal, que son los temas clave, que son los impactos, desafíos y las oportunidades que tenemos a través de la remediación de suelos. Quizás de manera muy somera todos los temas, pero que sea o que nos permita como tal entregar información que pueda ser captado por una amplia diversidad de personas que quizás nos están observando y que a la vez genere un poco de debate también en lo que son estos temas de contaminación de las áreas y cómo podemos afrontar estos desafíos, ¿verdad? Entonces, ya de manera de introducción a este tema como tal, bueno, es importante recordar que el suelo representa una de las mayores riquezas que tienen los países. Acá en Chile se distingue por una amplia variedad de ecosistemas naturales, los cuales también tienen recursos y muchísimos recursos están aplicados ya hacia distintas industrias en el país. De hecho, gracias a la minería, agricultura, acuicultura, se conocen cada vez o tenemos mayor conocimiento de la cantidad de suelos que existen en el país. ¿Ok? Incluso es bien importante que si bien pueden existir o tenemos disponibilidad o se tienen disponibilidad de recursos, la explotación de estos va siempre en aumento.
Entonces, el tener siempre la necesidad de explotar de manera más eficaz algunos de estos sitios implica siempre la necesidad de duplicar la productividad de estos recursos naturales. ¿Ok? Entonces, también es imperativo implementar sistemas que nos permitan gestionar los suelos, que nos permitan como tal hacer un cambio de paradigma en lo que es el cambio, en el uso de los sitios hacia un sistema más sostenible, ¿verdad? Eh, por eso es importante prevenir. Y ahí entra todo el tema de la degradación de estos recursos naturales y poder entender que en el contexto que estamos viviendo de cambio climático, los cuales están ya vemos manifestaciones claras de esto, nosotros tenemos que entender cómo podemos entrar en la posibilidad de tener un cambio sustentable de estos recursos que estamos utilizando en todas nuestras diferentes industrias. Eh, pues algunos puntos como notas de interés que nos parecen bien interesantes, pues de todos los trabajos y las investigaciones que tenemos en distintas partes de Chile, es importante saber que dada la longitud que tiene el país, pues casi todos los tipos de suelos que son identificados o que han sido identificados o descritos en el mundo son observados aquí. Cosa que es bastante interesante porque si bien esto representa un patrimonio natural del país, también es un patrimonio que termina demostrando un poco de la escasez de cada uno de ellos que tenemos y la fragilidad que tienen. Entonces, claro, es muy bonito venir y decir, bueno, tenemos una amplia cantidad de tipos de suelo, o sea, tenemos la posibilidad de describirlos. Ahora, también al ser tan escasos en los distintos sectores, pues termina siendo un patrimonio bastante natural y escaso que tenemos que tener un monitoreo constante de de cada uno de ellos. Entonces, también obviamente debido a la longitud del país, tanto de la parte continental como la Antártida, pues es una de las razones importantes que tiene la nación como tal, es poder abordar los desafíos del cambio climático ante la utilización de estos suelos de manera más sostenible. En ese caso, es bien importante entender todos los procesos geológicos y todos los procesos naturales que están ocurriendo en el planeta, como es el aumento del nivel del mar, bueno, todo lo que son los riesgos que es a inundaciones, a disminución de la biodiversidad. Y por esta razón es necesario tener o realmente se requiere encontrar perfiles de suelo sano que nos permitan también utilizar este recurso como parte de la mitigación a todos estos problemas de cambio climático. Bueno, un poco ya desde el punto de vista más geológico también, la evolución geológica de todo el mar chileno, pues, si bien está controlado por la geología estructural, nosotros tenemos una huella de diferentes zonas climáticas y realmente los efectos climáticos en los procesos geológicos más macro, más regionales, continentales, si bien tienen poco reflejo quizás en lo que es en los perfiles estratigráficos o muchas veces en los registros geológicos, nosotros cada vez es mayor la evidencia que se tiene de sus impactos en las diferentes evoluciones que tienen, no solamente de los relieves, los regímenes geomorfológicos, sino también en las actividades cotidianas que estamos viviendo. Entonces, bien importante que, si bien desde el punto de vista geológico siempre intentamos, o se ven las características más macro, son como las más evidentes, intentar entender las huellas climáticas que van dejando los procesos y además entender los procesos naturales para observar las modelizaciones que se están generando actualmente son bien importantes para poder también entrar en este mismo contexto que estamos hablando de saneamientos, ¿verdad? Bueno, entonces, ya un poco entrando más en contexto, el impacto de la contaminación del suelo, bueno, los principales criterios que se tienen para mencionar que un suelo está contaminado
es obviamente las alteraciones que se tienen, que se producen a través de las toxicidades, persistencia de elementos que pueden alcanzar concentraciones que generen riesgo tanto a la salud humana como para el medio ambiente. Ahí vi algunos ejemplos, o en décadas recientes, por ejemplo, las contaminaciones en el país en cuanto a elementos traza, ha resultado realmente una seria amenaza en cuanto a la degradación de los suelos que hay en Chile. Este trabajo es muy importante porque evalúa como tal el contenido de plomo en los suelos cercanos a varios ríos importantes de Chile, de varias regiones. Y sugiere como, por ejemplo, el caso del plomo muestra como tal que en algunos sitios hay altas concentraciones de manera natural, pero en otros sitios hay concentraciones que son de orígenes antropogénicos. Entonces, en muchas oportunidades nosotros tenemos suelos que tienen características donde hay un aumento de algunos elementos que pueden ser de manera natural debido a la naturaleza de los minerales que tiene la cordillera y también de todos los procesos volcánicos a los que hemos estado sometidos a lo largo de la evolución geológica del país. Y también toda la mezcla de sedimentos que se van haciendo a través de nuestros valles y las interacciones geoquímicas que tienen, ¿verdad? Entonces, muchas veces se sugiere que la contaminación de manera antropogénica viene muy ligado o contribuye mucho lo que es la industria nacional, ¿no? Entonces, es importante siempre tener un buen monitoreo, intentar monitorear siempre los sitios que están o que generan energía para el país, en algunos casos, eh, proteger no solamente los ecosistemas y la salud humana, sino también tener en consideración cuáles son los orígenes de las fuentes, de estas fuentes de elementos traza. Es decir, son fuentes naturales, son fuentes antropogénicas. Entonces, estudios de los lechos de los ríos y también mantener una constante evolución en el conocimiento de estos valores en el tiempo nos va a permitir también entender si las tendencias van cambiando en el tiempo por influencia de alguna industria en particular. Entonces, en este caso es importante entender cuáles serían las concentraciones de riesgo y también ver si estos suelos están degradados de una manera que genera como tal un problema para el medio ambiente o la salud humana de estos lugares, de algunos lugares en particulares. ¿Ok? En cuanto al impacto entonces de la contaminación de suelo, tiene cuatro puntos bien importantes, que son los riesgos para la salud humana, los daños a los ecosistemas, y luego, bueno, la devaluación económica, obviamente la reducción de tierras productivas y el declive de la calidad agrícola. Entonces, la prevención, si bien la prevención sigue siendo la forma más eficaz y barata de garantizar que los suelos estén sanos, es necesario hacer el énfasis en los sitios que están degradados actualmente, con la posibilidad o la necesidad de hacer una restauración de estos suelos para enfrentar los desafíos futuros, no solamente desde el punto de vista de alimentación de las sociedades, obviamente, sino también de la productividad de estos suelos para las generaciones futuras. En ese caso, una vez que los suelos están impactados, normalmente se realizan evaluaciones de estos sitios, ¿no? Y los objetivos de estas evaluaciones básicamente componen de cuatro puntos, que es tratar de identificar y caracterizar el tipo de contaminación que existe en el sitio, que tenemos en el sitio. Luego, bueno, exponer las diferentes metodologías, pues obviamente sí, igual existen diferencias metodológicas, hay muchas que están estandarizadas, pero lo importante siempre es mantener una estrategia en cuanto a los muestreos de suelos, de aguas u otros componentes ambientales dependiendo el tipo de contaminación que fue descrita. Luego, bueno, determinar si es necesario o no existe o hay que realizar una remediación de este sitio contaminado y luego, obviamente, proporcionar y dirigir estos planes de caracterización y remediación dependiendo cómo esté el sitio impactado.
En este caso, lo primero que hay que hacer normalmente es un diagnóstico. Entonces, ¿qué es un diagnóstico de contaminación de suelo? ¿Verdad? El diagnóstico pues, se realiza como parte de una inspección de un suelo que requiere la evaluación a partir de las actividades que se realicen en ellos. Puede ser por la solicitud del dueño del sitio, muchas veces a solicitud administrativa, muchas veces es, pues se requiere o se necesita un cambio de uso de estos sitios y ahí entonces se comienzan a tratarse distintas actividades para saber si pasamos de unos sitios industriales a sitios residenciales o si estamos en terrenos eriazos, si se necesita la productividad de este nuevo suelo. Entonces, básicamente se identifican diferentes puntos en los cuales se busca como tal reconocer, identificar si el sitio está contaminado. Entonces, lo primero es las obligaciones como tal del diagnóstico sería la identificación de los contaminantes, luego obviamente evaluar su extensión, a ver si es posible delimitarlo, medir la propagación de los mismos, luego evaluar el impacto, comprender los efectos que tienen estas contaminaciones y luego generar recomendaciones de posibles remediaciones que se puedan realizar en estos sitios. ¿Ok? Entonces, de ahí surgen lo que es la cadena de caracterización ambiental, que es la que vamos a ver ahora. Esta cadena de actividades inicia con lo que sería una evaluación fase uno. Una evaluación fase uno básicamente es el reconocimiento inicial del sitio. En ella se hace una revisión histórica del lugar, se realizan las visitas a terrenos, se realizan los estudios más regionales, se entiende el contexto geológico, el contexto sociocultural, el contexto catastral en el que está el sitio, se buscan como tal todas las evidencias que permitan como tal reconocer fuentes de contaminación y de ahí realizar evaluaciones preliminares de los sitios. Estas evaluaciones preliminares nos pueden, de alguna manera, entregar que el sitio tiene cierto grado de impacto, ¿verdad? Cuando estos sitios necesitan como tal o es identificable este impacto, pues se pasa a lo que serían evaluaciones fase 2. En las evaluaciones fase 2, si las evidencias detectadas en la fase uno así lo recomiendan, pues se procede entonces a la ampliación de los estudios, ¿verdad? En este caso, se desarrollan diferentes metodologías, en muchos sitios se realizan sondajes, en otros sitios se realizan pozos monitores. La idea siempre es entender las características que tienen los suelos y que tienen las aguas subterráneas en estos sitios para delimitar las zonas de impacto. En ese sentido, se realizan o se ejecutan diferentes planes de muestreo. Muchas veces son planes que son sistemáticos, en otras oportunidades se utilizan planes que son más aleatorios. Lo importante siempre es tener una buena distribución de datos que te permita tener una imagen representativa de lo que está ocurriendo en ese sitio. En ese caso, se identifican zonas contaminadas y se generan una serie de mapas y modelos de distribución para evaluar posibles acciones futuras. Y a partir de entonces de los valores encontrados, tanto cualitativos como cuantitativos, nos permite como tal entender o ver cómo podríamos atacar el futuro desarrollo de ese sitio. Eh, en ese caso, lo primero que se genera, o a partir de estos estudios, se generan modelos conceptuales del sitio. En estos sitios se busca como tal la fuente de contaminación o se busca reconocer la fuente de contaminación, luego las posibles rutas y las vías de exposición de este contaminante y si tenemos receptores sensibles en los sitios. De esta manera, se evalúa el riesgo como tal de posibles problemas para la salud del medio ambiente en general o para la salud humana. En este caso, si nosotros tenemos sitios donde encontramos contaminación, encontramos que hay rutas de exposición y también encontramos receptores sensibles en estos sitios, pues se pasan son justamente los sitios que tienen riesgo, ¿no?
Entonces, los sitios que tienen riesgo se pasan a, o comienza todo un proceso de alternativas de acción para poder eliminar estas contaminaciones. Entonces, de esa manera se buscan medidas de aseguramiento y atenuación de estas contaminaciones o de diferentes maneras que después vamos a detallar brevemente. Entonces, un poco englobando lo que es la evaluación de sitios contaminados, nosotros tenemos unos modelos conceptuales, luego que son a través de todo lo que son la fase uno y fase 2, que son modelos estandarizados, donde se evidencia si hay una sospecha de contaminación o no. Y a partir de ello se presenta se confirma si hay, a ver, se confirma si hay presencia de contaminación o no. En caso que haya, se buscan alternativas de remediación. Si no, pues normalmente se entiende para cuál es el uso final del sitio y si estamos realmente para un fin del proceso de toda la evaluación ambiental. ¿Ok? En caso que haya contaminación, muchas veces se pasa inicialmente por un proceso de evaluación de riesgo, que son modelos que se realizan en los sitios para entender los grados de contaminación que tienen y si estos grados de contaminación realmente generan un riesgo para lo que es el medio ambiente o la salud humana. Básicamente es qué tanta contaminación puede tener un sitio para quedarse en el sitio y generar luego un proceso de atenuación natural, ¿no? En dado caso que sobrepasen estos valores objetivos, los valores límites de estos lugares, se genera todo un diseño, ¿no? O se generó todo un diseño de estrategia de remediación con la finalidad de generar, bien sea industrial, comercial o residencial. Entonces, viendo un poco todo el tema de impactos, pasamos a lo que serían los desafíos de la evaluación de los sitios contaminados y ahí va a continuar José Manuel Bellarta. Muchas gracias para todos de mi parte. No sé si bajo para adelante. Bueno, son preguntas seguro, pero me imagino que las preguntas las va a manejar Al final. Pamela y pasa al final. ¿Correcto, Pamela? Creo que sí. Bueno, Sí, perfecto. sí, Las exacto. preguntas las vamos a organizar al final. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, José. Bueno, mi nombre es José Manuel Villalta, como ya Pamela lo mencionó, y yo voy a continuar con la siguiente parte sobre los desafíos que tenemos hoy en día respecto a la evaluación de sitios contaminados, en donde nosotros lo que vamos a buscar es, en el fondo, buscar con toda esta información que planteó José, con el estudio previo, la información de la evaluación, la idea es definir, pasar una etapa en donde podamos definir y evaluar distintas alternativas para el saneamiento de un sitio, eh, ya sea donde no haya prioridad, por ejemplo, porque, a ver, hay que tener muy en claro que la definición de una alternativa de remediación tiene varias aristas claves, como son la efectividad de la metodología, impactos secundarios que pueda tener algún tipo de alternativa de remediación, el plazo y los costos. O sea, estas alternativas siempre es clave ponerlas sobre la mesa, porque obviamente dependiendo de los objetivos o los plazos que se tengan, muchas veces se prioriza una alternativa por sobre otra eh, por este tipo de características asociadas. Y por otro lado tenemos la diferencia de que muchas de estas alternativas pueden ser físicas, químicas o biológicas. Entonces, ahí tenemos que tener en claro de que, como por ejemplo, las remediaciones físicas, un poco para aclararlo un poquito más a qué se refiere, normalmente es la que más se usa en Chile, donde se excava y se retira el suelo contaminado a disposición final.
Existe la posibilidad de implementar remediaciones químicas, donde se aplican productos para generar reacciones donde podamos estabilizar los contaminantes y disminuir sus concentraciones, o incluso podemos encapsular esos contaminantes, con lo que podemos inhibir la movilidad de los mismos, lo que obviamente evitaría que algún receptor se viera afectado, ya que al no haber contacto, en el fondo se elimina el riesgo. Y por otra parte también la remediación biológica, donde se utilizan microorganismos, donde podemos degradar los contaminantes. Y por último, que está muy relacionada, que es la remediación natural, en donde los procesos naturales, mediante justamente microorganismos o pequeñas reacciones químicas, van recuperando el sitio de manera natural, o al menos disminuyendo las concentraciones a valores más aceptables. Acá. Entonces, dentro de los desafíos que actualmente tenemos, nosotros quisimos mencionar principalmente que hoy día no contamos con un marco normativo sobre suelos contaminados. Tenemos algunas normativas, pero no específicas. Tenemos, obviamente, la ley de bases de medio ambiente, la cual hace referencia a que si no tenemos una normativa en Chile, podemos tomar como referencia alguna norma extranjera, que es lo que actualmente nosotros hacemos, tomamos normativas de otros países. Tenemos también, obviamente, el SEA, donde obviamente ya también hay un marco en donde nos indica qué tipo de proyectos, o más bien dicho, afectaciones entrarían al sistema de evaluación de impacto ambiental en base al tipo de metodología de remediación se va a implementar, o en base a la superficie. Hay algunos criterios actualmente. Tenemos leyes sectoriales, tenemos obviamente hoy en día también a la Superintendencia del Medio Ambiente, y también estamos entrando en un marco nacional de cambio climático que de alguna manera nos va a ir movilizando hacia ya ir definiendo un marco sobre suelos contaminados. Eh, por otra parte, el CERMI Salud también es una entidad que actualmente se involucra en este tipo de casos. Tenemos algunas normas más o decretos más específicos, como es el decreto 148, que es para residuos peligrosos, que de alguna manera tiene ahí alguna relación, porque cuando tienes un suelo afectado, si tú lo sacas del suelo y lo vas a movilizar, eh, dadas las características tóxicas que puede tener, se considera actualmente como un residuo peligroso y se debe manejar como tal. Tenemos, hay una resolución que se emitió en el norte de Chile para identificar los relaves mineros abandonados, en donde se desarrolló una guía asociada a esa resolución, que es la guía de suelos con potencial presencia de contaminantes, donde se hizo un catastro de todos los sitios que están afectados, sus dueños, justamente buscando que nos hagamos cargo de estos pasivos, donde se evaluó, como mencionó José, con la metodología anterior, la metodología STM, donde se identifica qué actividad se realizó, qué tipo de presencia de contaminantes podríamos tener, cercanía a centros poblados. Entonces, la idea fue identificarlos para hoy día ver en unas etapas futuras implementar medidas de remediación. Y por último, también tenemos la norma chilena, la 3400, que habla sobre planes de muestreo, técnicas de muestreo. Entonces son el pequeño contexto que tenemos hoy en día para sitios contaminados. Y ya, bueno, como les decía, nos saltamos a normativas extranjeras, como los estándares ASTM, que son los que nosotros usamos, los estándares de la EPA, o las distintas normas extranjeras, la norma de Canadá o norma holandesa, que en algún momento también se mencionó acá en Chile. Tenemos la evaluación de riesgo como una herramienta que nos permite evaluar el riesgo específico para un sitio. O sea, la idea de la evaluación de riesgo permite no tomar un valor fijo como valor máximo, sino que permite, en base al contexto de cada uno de los sitios, definir un valor objetivo, porque obviamente no todos los suelos son iguales, no todos los contaminantes se comportan de la misma manera en un sitio o en otro.
Entonces, la idea de la evaluación de riesgo es hacer un poquito más específico justamente ese análisis, donde van bastantes más antecedentes ahí al cálculo. Entonces, es una herramienta muy potente. Sin embargo, bueno, como toda herramienta, es importante poder alimentarla de buena manera, con buena data, y para poder implementar una alternativa como esta sería también ideal que haya un marco normativo respecto de cómo implementar estas normativas. Por dar un breve ejemplo, estas metodologías te permiten un máximo de casos, por ejemplo, para sustancias cancerígenas, de uno en 10.000, uno en 100.000 o uno en 1.000.000. Entonces, esos criterios van a afectar directamente a los valores objetivos. Por tanto, si no hay un contexto claro, como toda metodología, si no hay un marco definido, es muy fácil modificar esos parámetros eh, o alteran muy fácilmente el resultado que se obtiene. Después, bueno, respecto de las oportunidades que tenemos actualmente de participar en unas soluciones para eh, la contaminación del suelo, hay diferentes alternativas. Quisimos mencionar las más comunes, las más importantes, y que estas técnicas se implementan dependiendo de las propiedades de cada sitio, del tipo de contaminante presente. Y tenemos, bueno, los biosurfactantes, la bioremediación, fitorremediación, que son por ahí las que más se han aplicado en Chile, la bioremediación y la fitorremediación. Tenemos la inyección de reactivos químicos para generar oxidaciones. Tenemos la excavación y disposición final también de residuos, que también es una alternativa que se ocupa bastante. Tenemos la estabilización química y solidificación, que como les mencionaba antes, permite encapsular o microencapsular un contaminante. Si bien no hay un tratamiento, al menos podemos aislarlo y evitar de que la contaminación genere algún tipo de daño, ya que ésta no se moviliza. Quedaría la vía de exposición resuelta. Y también tenemos la extracción de vapores o SBE y la oxidación catalítica, que en el fondo va asociada a la extracción de vapores, en donde se retiran los contaminantes más volátiles y son tratados mediante la oxidación catalítica. Bueno, nosotros como GB5 hemos tenido la oportunidad de implementar sistemas de remediación. En este caso, en las imágenes ahí pueden ver es un sistema de SB, de aspiración de gases, con un sistema de tratamiento mediante oxidación catalítica para el efluente gaseoso, y un sistema de air sparging en el cual nosotros inyectábamos aire en la zona semisaturada y saturada del suelo con la finalidad de eh, poder movilizar los contaminantes que están atrapados en la zona babosa y saturada, y los capturamos con la extracción de vapores, como les mencionaba, para poder tratar esos contaminantes. Es un proceso bien óptimo en términos de que nos permite implementarlo sin alterar las actividades normales del sitio donde nosotros lo implementamos. A diferencia de la excavación, en donde tú obviamente tienes que muchas veces desmantelar, demoler una instalación industrial. Esta técnica en particular te permite implementarla con un impacto muy bajo en la operación normal del sitio y con una alta efectividad para todos aquellos contaminantes de origen volátil. Eh, Dentro de fondo, ¿cuáles son los pasos para remediar el suelo? Volvemos un poquito al origen que mencionó José al principio, en donde tenemos que evaluar el suelo. O sea, es importantísimo ir, caracterizarlo, ver el sitio, su entorno, para en el fondo tener un buen contexto, identificar cuáles fueron las causas de esta degradación o contaminación, donde cuando tenemos que, por un lado, primero detener esa fuente que esté afectando.
sea, no podemos pensar en remediar un sitio si vamos a seguir de alguna manera generando la contaminación o la degradación del mismo. Una vez que tenemos claro todo ese contexto inicial, pasamos a una etapa, como les mencionaba, de seleccionar estas técnicas. O sea, va a hacer un levantamiento de cuáles son las más efectivas, las de menor costo, más eficientes. Y finalmente, una vez que se selecciona esa técnica, hay que implementarla. Y como etapa final es el monitoreo y ajustes de los sistemas, en donde se van tomando muestras de manera mensual, semestral, ahí va dependiendo de cada sitio, incluso semanal, monitorear efluentes también, para ir revisando la efectividad de la metodología implementada y buscando en el fondo que en el menor tiempo posible se alcancen los valores objetivos y el saneamiento del sitio. Bueno, finalmente, como conclusión, fondo, la remediación de suelos degradados y o contaminados debe adaptarse a las condiciones locales, a las cosas específicas de la, de la degradación. Es necesario generar una evaluación detallada del suelo, donde se incluyan los análisis físicos, químicos y biológicos antes de seleccionar la técnica. Esto porque es muy relevante todo el contexto asociado, como les mencionaba, un sistema de remediación de características, por ejemplo, eh, oxidación química. Es relevante saber hacer un buen análisis, ensayos previos, toma de muestras, a fin de, en el fondo, poder ver que la técnica va a ser efectiva en el tiempo. Por otra parte, la remediación de suelo busca incrementar la capacidad de los suelos que han sido alterados, con el fin de mejorar las condiciones y ojalá retornarlas a un estado similar al previo a su impacto. Y en el fondo también buscamos que promover prácticas que permitan mitigar los efectos de la contaminación y en el fondo también asegurar el uso responsable y sostenible del recurso. Por otra parte, es clave comprender la importancia de las remediaciones. Tenemos que trabajar en función de obtener una normativa. Hoy día estamos, si lo comparamos con nuestros vecinos de la región, la mayoría de los países tienen ya una normativa, un marco, ya sea mediante valores fijos o al menos en un contexto en donde te permite las metodologías para definir objetivos de remediación. Así que, por último, lo importante uno de los objetivos finales también es de remediar un suelo afectado, también recuperar ese potencial económico y ambiental de las áreas restauradas. O sea, con esto buscamos de que recuperar finalmente el recurso. Lo ideal es no llegar a estas instancias, pero obviamente la remediación busca eso, o sea, poder volver a tener un suelo sano y que nos permita, en el fondo, estar ahí sin vernos en riesgo debido a presencia de contaminantes. Ya. Bueno, muchas gracias. Eso fue la presentación que teníamos preparada para ustedes. Bueno, Sí, muchas correcto. gracias, José Antonio, José Manuel. Tenemos varias preguntas ya en el chat, o bueno, no en el chat. Aprovecho de comentarles que tuvimos un problema con el chat, no sabemos qué pasó, para mí esto es como magia. No ha funcionado, por lo tanto los invitamos a que todas las preguntas que quieran dejar para José Antonio, para José Manuel y posteriormente para Roberto, las dejen en el icono de preguntas y respuestas que aparece en la barra inferior del Zoom. Por favor, ya ahí no hay ningún problema.
Ya. Bueno, agradecemos nuevamente a José Antonio, a José Manuel por esta interesante presentación, porque además nos ha puesto en el contexto de la situación que tenemos actualmente en nuestro país y de alguna manera el camino que hay que seguir para realizar alguna remediación de estos suelos que están contaminados. Así que tenemos bastantes, como les decía, tres preguntas al menos para ustedes, así que terminando se las vamos a hacer, al menos las que Sí, no, alcancemos, ¿ya? Así sí, no hay que si problema. no, perfecto. Si no alcanzamos, después se las vamos a enviar por correo para que ustedes nos las puedan hacer llegar y luego las publicamos en el sitio web del programa. Ningún problema. Igual Muchas gracias. en la última diapositiva estaban los correos de ambos, por si tienen alguna duda adicional, si nos quieren contactar por algún tema en particular, también ahí estaban nuestros contactos. Sí, no, súper, perfecto. Todos invitados a hacer todas las preguntas y sobre todo aclarar las dudas que en este tema son bastantes, yo creo. Sí, sí, por supuesto. No, sí, entender la degradación del suelo es muy importante y también entender que tenemos diversas aplicaciones de técnicas que son viables para diferentes tipos de suelos, pues. Entonces, Justamente, lo importante es entender bien las características que tienen estos sitios para poder aplicar la mejor técnica, ¿ves? Y que esté dentro de lo que pueda ser las normativas, bien, si bien usamos normativas internacionales por ahora, que siempre tengan niveles de referencia para poder entender cuáles serían los límites máximos y mínimos que se pueden dejar en esos sitios, pues. Entendiendo que ninguna condición va a volver a ser pristina, pero que podemos lograr tener sitios restaurados, sanos, que nos permitan estar bajo niveles de cualquier tipo de riesgo. justamente. Yo, Bueno, perdona, Pamela, lo último. Bueno, no fue fácil de alguna manera condensar tanto tema que hay al respecto de lo que es contaminación de suelo, pero obviamente en lo que sería el magíster, ahondaríamos en cada uno de estos temas, obviamente con ejemplos Claro, asociados, con la experiencia que ya hemos podido observar en nuestros proyectos, varios de ellos ya cerrados como casos de éxito, en donde las metodologías que hemos implementado hemos logrado disminuir las concentraciones de distintos contaminantes como para el uso que se les ha asignado ya para futuro. Así que los dejamos ahí invitados también para que si les interesó, como les digo, fue una pincelada bien breve, porque hay mucho tema detrás de esto. Todo lo que es muestreo, todo lo que es análisis, la evaluación de riesgo, la parte de terreno, todo, es bien, es todo un mundo. Entonces, como te decía, no fue fácil condensar tanto que queremos compartir en un espacio tan breve. Pero espero sí, me imagino. que les haya gustado y que les haya interesado. Sí, yo creo que sí, porque tenemos más preguntas aún. claro. Pero siguiendo en esto mismo, Sí. vamos a darle el pase ahora a nuestro segundo invitado, que él también ha desarrollado una trayectoria y tiene bastante investigación en este tema. Así que tengo el placer de contar en este webinar con Roberto Orellana. Él es ingeniero agrónomo, mención en manejo de suelos y agua de la Universidad de Chile. Es PhD en microbiología de la Universidad de Playa Ancha. No, miento. Es PhD en microbiología en la Universidad of Massachusetts Amherst y es profesor del Departamento de Ciencias y Geografía de la Universidad de Playa Ancha. Ahí sí. En esta oportunidad nos va a presentar el tema bioremediación microbiana, un servicio ecosistémico disponible para la gestión de pasivos ambientales. Así que dejamos con ustedes a Roberto, quien nos va a presentar este interesante tema y además totalmente de actualidad. Así que muchas gracias, Roberto, por acompañarnos esta tarde ya. Muchas gracias, Pamela, por tu presentación. ¿Se escucha bien o no? Perfecto. Y se ve Sí, perfecto perfecto. también. Ya, perfecto, excelente. Sí, bueno, buenas tardes ya a todos y todas. Gracias por la presentación a José Antonio y José Manuel. Y bueno, yo quiero hablar parte, ¿no es cierto?, de
un tipo de bioremediación, ¿no? Que es la bioremediación que se basa en microorganismos. Ya, y básicamente me interesa ese tema, digamos, porque desarrollé mi doctorado en eso. Yo soy ingeniero agrónomo. De alguna manera descubrí un poco ya más mayor, digamos, que existían cosas en el suelo que tenían un impacto en lo que crecía sobre este. Y por eso me gusta poner un poco este mural, ¿no? Que se llama Raíz de la Existencia, que es un mural que está existente en Valparaíso, que está en el Cerro Larraín, y que muestra, ¿no es cierto?, cómo se conectan las distintas formas de vida en nuestro planeta, ¿no? Lo que está abajo del suelo, con lo que está, lo que está, lo que crece sobre él, ¿no es cierto? Y cómo de a poco, ¿no es cierto?, los organismos van van dando con sus rasgos propios, ¿no es cierto?, un funcionamiento ecosistémico que muchas veces se encuentra en equilibrio, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? Me gusta bastante esta fotografía para poder dar un pie al inicio de por qué nosotros estudiamos, encontramos súper interesante, ¿no es cierto?, estudiar esto que es súper un poquito más tecnológico, como puede ser la bioremediación microbiana, algo más técnico, pero que tiene una explicación que está ligada, ¿no es cierto?, al origen de las ciencias biológicas, pues algo muy natural. Entonces, para esto me gustaría, ya que estamos tantos conectados, ¿no es cierto? Me gustaría que se imaginen ustedes cómo era el planeta cuando la vida emergió, cuando hubo el primer microorganismo, ¿no es cierto? O la primera célula, ¿no es cierto? O protocélula ya a esta altura, que puede haber habido en el planeta, ¿ya? Espero que se imaginen eso. Yo les voy a poner acá una imagen un poco que evoca, ¿no es cierto?, esos momentos. Y me gustaría ver si es que en el chat pudieran poner las condiciones en donde emergió la vida en el planeta. ¿Qué condiciones ustedes piensan que había? ¿Había mayor temperatura o menos temperatura? Si había oxígeno o no había oxígeno? ¿Qué condiciones ustedes creen que había en nuestro planeta? No sé si se ven por ahí la respuesta. O no hay respuesta todavía, creo. Y creo que acá hay algunas, ¿no? Hay gente que levanta la mano, pero sería bueno que pudieran poner en el chat. No sé si se puede responder así a viva voz. ¿No? Eh, Claro, creo que no, no sé si estoy viendo la respuesta o no. Déjame ver acá. En la parte de preguntas puedes ver que hay un par Exactamente, de ahí respuestas. está. Preguntas. Ya, lo que nos dice Cristian Jiménez, ¿no es cierto? Lo que veo es un suelo sin vida aparente. Perfecto. Sí, porque en el planeta, cuando se generó la vida, previamente no había vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué condiciones ustedes creen que había en ese momento en donde se desarrolla, se desencadena algo que le llamamos vida? ¿Qué condiciones pueden haber habido? Puede haber habido luz solar, puede haber habido otro tipo de características similares a lo que hay en nuestro planeta en la actualidad. La misma temperatura, era un planeta más frío, era un planeta más caliente. ¿Qué se imaginan ustedes? No, parece que el chat está deshabilitado. Pero bueno, le voy a contar, ¿no es cierto?, que cuando se generó, uy, perdón, la barrera. Roberto, Sí. el chat está deshabilitado, pero las personas te pueden comentar sus respuestas en preguntas y respuestas, en la barra em, inferior. sí, lo estaba tratando de ver. Y Sí, creo que pero lo embarré no. acá. Voy a volver a Ahí compartir, hay perdón. condiciones reductoras. Ahí siguen respondiendo. Ah, si me lo puedes repetir tú, por favor, que no quiero mandarme otra embarrada. Ya, Ah, mira. Tú ya leíste la de Cristian Jiménez. Lo que sí, veo es un suelo sin vía aparente. Y claro. luego con un asistente anónimo que dice condiciones reductoras y otro asistente anónimo, no sé si será el mismo, eh, que no dice nada de eso. Ya. Dice Pero, otro comentario. Así pero que sigue nomás. ahí tenemos una buena caracterización. ¿Qué significan condiciones reductoras? ¿No es cierto? O sea, básicamente, ¿no es cierto?, tenemos un potencial de oxirreducción que impide la existencia del oxígeno molecular, ¿no es cierto?, disponible, ¿no?, en nuestra atmósfera.
Ya teníamos probablemente, ¿no es cierto?, una actividad volcánica masiva, como ustedes lo están viendo, gases que nosotros le llamaríamos gases tóxicos para nosotros o para las formas de vida actuales en nuestra atmósfera. Sin embargo, ¿no es cierto?, eso fue caldos de cultivo para que emergiera la vida, ¿no? Y esa vida que emergió, ¿no es cierto?, fue la vida que, formas de vida microbiana. Probablemente, ¿no es cierto?, un ancestro común, ya que nuestro origen del sistema solar parte entre 4,8 billones de años, son miles de millones de años, ¿no es cierto? Y más o menos, ¿no es cierto?, la vida en nuestro planeta emerge en este punto, ya 3,4 billones de años atrás, ¿ok? Y todo lo que ustedes están viendo acá en celeste, reloj planetario, el reloj de vida, ¿no es cierto?, en nuestro planeta, acá estamos nosotros. Todo lo que ustedes están viendo en celeste corresponde al tiempo en donde los microorganismos fueron residentes únicos y exclusivos en la superficie de nuestro planeta, ¿ya? Solo microorganismos, estamos hablando, ¿no es cierto?, de vida procarionte y también vida fúngica, ¿ok? Acá tenemos la emergencia, ¿no es cierto?, de los eucariontes multicelulares, ¿ya? Entonces, como podemos ver, existe un gran tiempo, ¿no es cierto?, donde los microorganismos han sido capaces, han reinado, ¿cierto?, en nuestro planeta, y eso significa, ¿no es cierto?, que han tenido condiciones y flexibilidad metabólica y adaptativa para poder sobrevivir y adaptarse en esas condiciones. Si lleváramos este mismo tiempo que yo les menciono, ¿no es cierto?, un tiempo calendario, podemos ver, ¿no es cierto?, que el origen de nuestro planeta es el 1 de febrero, la emergencia de procariontes, la vida procarionte sería el 1 de febrero, y nuestra llegada, ¿no es cierto?, nuestra evolución en el planeta, la emergencia, ¿no es cierto?, del humano, ocurre en los últimos 15 minutos del 31 de diciembre. Esa es la importancia que nosotros, relevancia que nosotros tenemos temporalmente en la vida de nuestro planeta. ¿Ok? Esa rayita azul que ustedes están viendo en la evolución de los homínidos. ¿Ok? Dicho esto, ¿no es cierto? Uno puede tener, llevarse la vida entera caracterizando estas vidas, estas formas de vida microbiana. Yo particularmente me voy a referir, ¿no es cierto?, a las bacterias, ¿ya? Pero cuando hablamos de microorganismos podemos hablar de arqueas también, podemos hablar de hongos, podemos hablar incluso de viruses, ¿no? Y como pueden ver, ¿no es cierto?, las bacterias tienen distintas formas, colores, ¿no es cierto?, morfologías, fenotipos, y se pueden, esta misma flexibilidad que nosotros vemos de fenotipos y caracteres, también la podemos ver internamente respecto a sus herramientas moleculares para poder desenvolverse en estos distintos ambientes y poder controlar, ¿no es cierto?, cuál es su reacción respecto a distintos estresores. De esa manera, ¿no es cierto?, tenemos la capacidad que ellas poseen para poder encontrar en lo que nosotros vemos acá como puede ser un desastre, ¿ya? Una oportunidad, ¿ya? Entonces la historia que yo les voy a contar acá tiene que ver, ¿no es cierto?, con, no sé si se recuerdan, este derrame en el Golfo de México, fue el derrame que fue tan grande, se quemó una de estas plataformas que extrae petróleo desde el fondo marino, ¿no es cierto?, rompieron las cañerías y esas cañerías que estaba abajo empezó a emitir. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, había una cámara ahí puesta durante cerca de una semana, ¿no?, emitiendo descontroladamente hidrocarburos, ¿ya? Y fue un orden de magnitud más grande que el segundo derrame más grande de la historia hasta ese minuto, ¿ok? Reportado. ¿Ok? Entonces, básicamente era una tremenda mancha de hidrocarburos que se esparcía, ¿no es cierto?, desde el fondo del Golfo de México que llegó a una gran área. ¿Ok? ¿Qué pasó con eso? Ustedes ven, ¿no es cierto?, en la parte izquierda de esta diapositiva podemos ver lo que pudimos ver, muerte de personas que trabajaban en esa misma estructura. Pudimos ver la vida marina, la macrofauna que estuvo impactada, ya podemos ver acá, ¿no es cierto?, corales que cambiaron su fenotipo, ¿no es cierto?, y fueron completamente estresados. Sin embargo, lo que no pudimos ver, que podemos ver en la parte de la derecha, es que estos hidrocarburos de alguna manera, ¿no es cierto?, empezaron a descender su concentración de manera rápida. ¿Ok? Y ustedes esto lo pueden ver tanto a nivel de concentraciones que fueron medidas in situ
en las mismas aguas, como también concentraciones que fueron llevadas a cabo en microcosmos, en pequeños experimentos con agua tomada, ¿no es cierto?, desde los sitios de emisión. Y en ambos casos podemos ver que esos hidrocarburos, ¿no es cierto?, comenzaron a oxidarse de a poco, ¿ya? Y eso significa, ¿no es cierto?, se puede atribuir y claramente no estoy mostrando esos resultados, ¿no es cierto?, pero se atribuye, ¿no es cierto?, a que existen en el mar grupos de microorganismos que son capaces de poder ver en esto, en este proceso oxidativo, tomar estos compuestos que tienen muchos carbonos y empezar a desarmarlos de a poco, ¿no es cierto?, como uno desarma, por ejemplo, el azúcar, ¿ya? Los oxida, ¿no es cierto?, para poder obtener electrones y de esa manera poder obtener ATP, ¿ok? Entonces, básicamente, estos microorganismos lo utilizan como comida. Okay. Entonces, perfecto, acá tenemos que eso ocurrió tanto a nivel in situ como también ocurre a nivel de microcosmos. Y se puede asignar, ¿no es cierto?, que el 50% de esos hidrocarburos fue degradado por comunidades microbianas nativas del océano, ¿ya? Entonces, esta misma idea, ¿no es cierto?, que yo les muestro un poco como en un gran experimento a escala casi global, ¿no?, en términos de oceánicas, uno lo podría empezar a replicar, como nos comentaba José Antonio, ¿no?, en distintos lugares, ¿no es cierto?, en distintos ambientes. Cómo las comunidades nativas se hacen cargo de los contaminantes que en esos lugares toman lugar, ¿ya? Existe eso como una idea, ¿no es cierto? En algunos casos puede ser un poco una fantasía también, pero también se transforma en una hipótesis, cómo los microorganismos naturales, ¿no es cierto?, de un ambiente se hacen cargo de los contaminantes que están presentes en ese ambiente, ¿ya? Entonces ahí tenemos como esta idea media fantasiosa también de que todo puede ser metabolizado por los microorganismos, cosas tan eh, eh, tóxicas, ¿no es cierto?, como los altos niveles de arsénico que podemos ver en algunos salares, tanto en España, ¿no es cierto?, en Chile o en Estados Unidos, ¿no? Y eso lamentablemente les quiero comentar, ¿no es cierto?, que es falso, ¿ya? ¿Y por qué les quiero explicar que es falso? ¿No es cierto?, contarle un contrapunto, ¿ya? Y yo creo que ese contrapunto nos da un poco una buena señal para poder iniciar esta conversación desde una plataforma de realidad, ¿ya? Y esa historia, ¿no es cierto?, ocurrió en 1968. Esta es una historia que está contada en este libro, súper interesante que lo puedan leer, ¿no es cierto?, la biología, ¿no es cierto?, del océano profundo. Y se refiere, ¿no es cierto?, a este submarino que ustedes están viendo acá. Es un submarino que es del Woodhull Institute, que es un instituto que está entre el MIT y Harvard, ¿no es cierto? Tienen este submarino que ha ido permanentemente a hacer campañas de muestreo a zonas de venteo, ¿no es cierto?, de aguas hipertermales, en el fondo en Washington, ya en el otro extremo de Estados Unidos, en la otra costa. Y han ido permanentemente, hacen series de tiempo. Súper interesante el trabajo que ellos hacen, ¿cierto? Y pasó que en ese año, en 1968, este submarino descendió al fondo, ¿no es cierto?, de la zona donde estaban haciendo estos estudios, y en algún momento hubo un desperfecto. Y significó, ¿no es cierto?, que ese desperfecto tuvieron que tomar a la persona que estaba adentro, ¿no es cierto?, ponerla en una cámara más chiquitita y llevarla hacia arriba, ¿ya? Porque de alguna manera podía esto implosionar. Ya lo mismo que pasó en esta noticia trágica que vimos, ¿no es cierto?, con la implosión de una nave que también estaba sumergida en altas profundidades, ¿no? Entonces, esto estaba haciendo al final, ¿no es cierto?, de una campaña de muestreo en verano. Después no pudieron volver ese año, ¿no es cierto?, a poder tomar este submarino porque era muy pesado y tuvieron que dejarlo un año completo en las profundidades, ¿no es cierto?, de las aguas marinas. Y volvieron el año siguiente, ¿no es cierto? Lo dejaron sumergido, ¿no es cierto?, a 1540 metros de profundidad, y lo dejaron, ¿no es cierto?, volvieron el año siguiente, levantaron esta máquina grandota, ¿no es cierto?, abrieron la máquina y se encontraron, ¿no es cierto?, con la lonchera de la persona que estaba haciendo esos estudios, ¿no? Y esa persona ese día, ¿no es cierto?, había llevado de colación este sándwich que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es un sándwich de jamón y queso, ¿ya? Y se encontraron con la sorpresa, ¿no es cierto?, de que, pucha, abrieron esta lonchera y estaba el sándwich de jamón y queso, ¿no es cierto?, 10 meses después de que había sido sumergido en el agua, ¿no? Entonces, por eso que rematan esta historia como el sándwich mortal, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros comparar, ¿no es cierto?, todos estos hidrocarburos que pueden ser súper tóxicos, ¿no es cierto?, para nosotros, por ejemplo, ya desarrollando incluso enfermedades trágicas, ser degradados en un corto tiempo en un plazo muy corto,
y ser una oportunidad, ¿no es cierto?, para el consumo y la obtención de energía. Sin embargo, este sándwich, ¿no es cierto?, de jamón y queso, los microorganismos no lo tocan, ¿no es cierto? Entonces, el remate de este contrapunto es que efectivamente, claro, todo puede ser metabolizado por microorganismos. Sin embargo, ¿no es cierto?, se deben dar las condiciones para que eso, ¿ok? No solo tenemos que tener algún contaminante, en el caso de los hidrocarburos, un contaminante orgánico o algún contaminante mineral, ¿no es cierto? Sino también necesitamos acoplar a microorganismos que sean primero capaces de reconocer a esos compuestos como compuestos que pueden ser oxidados, absorbidos, ¿no es cierto?, transformados o metabolizados. ¿Ok? Probablemente esto estaba lleno de microorganismos que estaban mirando a este sándwich sin encontrarle por ninguna parte ninguna señal que fuera indicadora de que era algo degradable, ¿no es cierto? Sin embargo, los microorganismos que están en nuestras cocinas o en nuestros refrigeradores van a identificar claramente, rápidamente, que ese sándwich, ¿no es cierto?, es algo que puede ser degradado y oxidado para la obtención de energía, ¿no? Entonces, puestos estos contrapuntos, ¿no es cierto?, es ahí donde yo creo que es necesario generar esta conversación, en el punto, ¿no es cierto?, de que la bioremediación justamente coordina las capacidades propias de un ambiente, en donde se basa su funcionamiento, con las características propias, en el caso de los microorganismos, ¿no es cierto?, que sean capaces de poder reconocer a los contaminantes y sean capaces de poder obtener algo desde la interacción que ellos establezcan, ¿ya? Y bueno, para rematar un poquito más la historia, bueno, ustedes me pueden decir, ¿no es cierto? Bueno, ¿y estos microorganismos en qué minutos estaban viendo estos hidrocarburos? ¿No es cierto? ¿Por qué había microorganismos en el mar que son capaces, ¿no es cierto?, de poder degradar hidrocarburos y no de degradar sándwiches, ¿no? Bueno, es porque efectivamente, ¿no es cierto?, los hidrocarburos, a pesar de que uno entiende, ¿no es cierto?, que hay hidrocarburos que están en el fondo marino, y por eso están estas estaciones, ¿no es cierto?, de bombeo que van extrayendo, ¿no es cierto?, eh, ellos para el uso industrial, sino también, ¿no es cierto?, en un paper bastante reciente, si ustedes ven esto solo hace 3 años atrás, ¿no es cierto?, fue publicado que existen principalmente cianobacterias, ¿no?, del género Prochlorococcus y Cinecococcus, que son capaces de poder generar hidrocarburos a través del proceso de fotosíntesis, ¿ya? Entonces, si ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, en términos masivos, existe una gran productividad de hidrocarburos en el mar, ¿no?, en la zona, principalmente en la zona donde entra la luz. Sin embargo, ¿no es cierto?, esos hidrocarburos se consumen rápidamente, ¿ok? Entonces, por eso en este paper le llaman ciclo críptico, es algo que se produce y algo que se consume inmediatamente, ¿ok? Pero sin embargo, como algo se está produciendo y se está consumiendo, existen microorganismos que están adaptados para tener esa capacidad de oxidar, ¿ya? En el mar de manera permanente, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿no es cierto?, y la manera que nosotros vemos la bioremediación, ¿no es cierto?, es como un proceso que utiliza este metabolismo de organismos vivos, ¿no? En el caso de nosotros los microorganismos, para degradar, transformar, acumular o mineralizar contaminantes, ¿ya? Y por lo mismo que comentaba, ¿no es cierto?, José Antonio previamente, esto es una triada entre organismos, contaminantes y ambiente. Porque nosotros queremos hacer, ¿no es cierto?, y vemos la bioremediación como una herramienta que tiene un impacto en el ambiente, ¿ya?, que debe ser sustentable, o sea, tiene que resultar, ese impacto tiene que ser algo capaz de poder degradar los contaminantes que estamos viendo, que es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Estos microorganismos son capaces de poder oxidar ese hidrocarburo, no fueron capaces de poder oxidar, ¿no es cierto?, este sándwich. Sin embargo, como es una técnica y una tecnología que se utiliza a cielo abierto, es muy importante también que haya una intervención que sea resiliente, porque como es a cielo abierto, el ambiente también va a tener un efecto en el proceso de bioremediación, en la herramienta que se está aplicando, ¿ok? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, equilibrio, ¿no? Nosotros vemos la bioremediación como un coayudante al funcionamiento ecosistémico propio de un ambiente, ¿no es cierto?, en donde una herramienta genera una intervención en el ambiente, sin embargo, también el ambiente genera un impacto en la herramienta, ¿ya? Y es por eso que estamos hablando de términos de resiliencia.
Y para ello me voy a enfocar, digamos, no en el punto, porque claro, digo, solo a nivel de ejemplo, cuando uno puede diseñar, ¿no es cierto?, las estrategias de bioremediación, lo puede hacer tratando de abordar problemas de distinta dimensión. Es distinto, ¿no es cierto?, afrontar un derrame, independiente del tamaño, ¿no es cierto?, de la magnitud que fue lo que ocurrió en el Golfo de México, que le mencionaba el 2011, en donde, bueno, hay una intrusión de contaminantes de manera masiva en ese caso, ¿no es cierto?, pero ocurre de manera esporádica. Sin embargo, ¿no es cierto? Es distinto cuando uno... ¿por qué? Porque, claro, en ese caso, ¿no es cierto? Hay herramientas propias de depuración o de resiliencia de ese ambiente en donde puede tomar control sobre esos contaminantes, ¿no es cierto? Y devolver ese funcionamiento ecosistémico de alguna manera, ¿no es cierto?, a un punto de equilibrio. Pero es distinto, ¿no es cierto?, a llevar a cabo, ¿no es cierto?, ese diseño que es un evento de contaminación, o más bien evento, ese ambiente, ¿no es cierto?, ha sido sometida a una contaminación crónica, ¿no es cierto?, en donde el funcionamiento ecosistémico ya ha sido perturbado de una manera tan grave que lamentablemente ha perdido su capacidad de resiliencia propia. Y la intervención, ¿no es cierto?, debe ser un poco más importante y relevante para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, la metabolización, degradación de contaminantes que se requiere hacer. ¿Ok? Entonces, para esto quiero mostrar dos ejemplos de los cuales me ha tocado a mí trabajar. Eh, los dos ejemplos son distintos. ¿Por qué? Porque uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene un enfoque que se llama como de bottom-up, que tiene que ver con cómo tú vas viendo cosas sencillas y desde lo sencillo, ¿no es cierto?, los vas complejizando. ¿Ok? Y el otro ejemplo, ¿no es cierto?, es al revés, pues desde algo que es hipercomplejo, ¿no es cierto?, o muy complejo, empiezas a ver, ¿no es cierto?, sacar partes y piezas para poder ver qué es lo relevante, cuáles son las partes, eh, las partes fundamentales, ¿no es cierto?, que permiten el desarrollo de una técnica de bioremediación. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplo que voy a dar, ¿no es cierto?, tiene que ver con mi tesis de doctorado, que lo realicé en remediación de uranio. Básicamente el uranio, ¿no es cierto?, del 99,99% del uranio que está disponible en la corteza terrestre está en formas tanto de uranio 6 como uranio 4. ¿Ok? Y el uranio 6, ¿no es cierto?, es un compuesto que es soluble, entonces es altamente riesgoso porque puede ser, ¿no es cierto?, llevado con las aguas que se mueven en el freático, ¿no es cierto?, en el acuífero, y cuando se reduce, ¿no es cierto?, este uranio pasa a ser un compuesto que queda básicamente, ¿no es cierto?, atrapado en las partículas de suelo. Ya puede hacer reaccionar con hierro con fosfato, ¿no es cierto?, o con partículas de suelo, ¿no es cierto?, y queda retenido en la matriz suelo. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, la reducción microbiana de uranio tiene que ver, bueno, hay varias preguntas, ¿no es cierto?, de, bueno, qué bacterias son capaces de poder llevar a cabo este proceso. Particularmente yo trabajé con esta bacteria que se llama Geobacter sulfurreducens. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, las características de que son bacterias que pueden entregar electrones, ¿no es cierto?, a compuestos que son insolubles, ¿ya? De manera contraria que hacemos nosotros, ya que estamos respirando oxígeno. Nosotros cuando llevamos a cabo nuestra respiración, entregamos electrones a algo que es soluble, que son las moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces todo nuestro aparato, ¿no es cierto?, de entrega de transferencia de electrones ocurre a nivel intracelular, ¿ya? Estas bacterias, ¿no es cierto?, que son anaeróbicas y que respiran partículas que son incluso más grandes que ellas, ¿no? Estos óxidos de hierro, tienen todos sus mecanismos moleculares hacia el exterior, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, estas bacterias son capaces de poder hacer transferencia extracelular de electrones, ¿ya? Y en particular, nosotros pudimos identificar, ¿no es cierto?, cuáles eran los citocromos o las moléculas, básicamente, que estaban envueltas en este proceso de reducción de uranio, ¿ya? Entonces, perfecto, eso lo empezamos a construir desde un organismo puro, ¿ya? Desde un cultivo puro en el laboratorio. Sin embargo, ¿no? Las preguntas son grandes, pues, son complejas. Y aquí es donde uno va agregando niveles de complejidad, ¿no es cierto? Entonces, existe este sitio en Colorado, en un pueblito que se llama Ripley,
En Colorado, este es el río Colorado, ustedes lo están viendo acá, existe esta estación de estudio asociada, ¿no es cierto?, a un consorcio de universidades, en donde el Departamento de Energía de Estados Unidos está diseñando estrategias de bioremediación, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, que hubieron, bueno, lo mismo que pasa un poco en Chile. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como Rusia, ¿no es cierto?, generaron una industria ligada al uranio, al enriquecimiento de uranio, y muchas empresas, ¿no es cierto?, generaron un montón de dinero que posterior eh, al momento que terminó la Guerra Fría, ¿no es cierto?, se levantaron, se fueron y dejaron sitios que estaban contaminados, tanto el suelo como acuíferos que estaban contaminados, ¿no? Entonces, posterior a eso, hubo un programa del gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Energía, que tenía que ver con cómo se incentivaba, ¿no es cierto?, el desarrollo de herramientas que pudieran dar algún tipo de saneamiento para estos pasivos ambientales. Entonces, el problema acá era que el agua que venía, ¿no es cierto?, tributaba de manera subterránea, ¿no es cierto?, a este río Colorado, venía con niveles de uranio 6. ¿Ok? Y este río Colorado, si tú ves, ¿no es cierto?, estamos aquí en Colorado, pero finalmente desemboca, ¿no es cierto?, en California y riega un montón de lugares agrícolas. Entonces, hay esto claramente era una zona de alto impacto y de esparcimiento, ¿no es cierto?, de compuestos bastante riesgosos, ¿ya? Entonces, la aproximación tenía acá que ver con algo que era súper sencillo, porque fue identificado que esta misma variante, ¿no es cierto?, de esta bacteria que estábamos estudiando en el laboratorio, esta Geobacter, crece en estos suelos, básicamente porque, bueno, los suelos son ricos en hierro, ¿no es cierto?, y esta es una bacteria ferroreductora. Y entonces lo que se hacía, ¿no es cierto?, se ponía una galería de inyección, inyectaba acetato para que esta bacteria pudiera oxidar este acetato y hacer, ¿no es cierto?, una respiración tanto de hierro como de uranio. ¿Ok? El uranio, desde uranio 6 pasaba a uranio 4, y de alguna manera se podía secuestrar este uranio, esta agua que venía con uranio, el uranio salía de la solución, ¿no es cierto?, y quedaba retenido en el suelo. Básicamente era una especie, ¿no es cierto?, de barrera biológica, ya en donde podíamos ir sacando el uranio de a poquito. ¿Ok? Sin embargo, como nos explicaban, ¿no es cierto?, José Antonio y José Manuel, esta cosa no es fácil cuando uno la piensa, ¿no es cierto?, desde un tubito de ensayo. Sin embargo, ¿no es cierto?, el ambiente es mucho más complejo. Y lo que ocurría acá, ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, en la parte superior, vemos que efectivamente una inyección de acetato genera, en la parte superior vemos la concentración de uranio 6, ¿no es cierto? Vemos que esto genera una correlación negativa. A la medida que voy agregando acetato, disminuyo la concentración de uranio. Sin embargo, ¿no es cierto?, después de disminuir, ¿no es cierto?, vuelvo a tener la misma, más o menos cercana a la concentración basal. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de que no solo hay una bacteria, no hay múltiples bacterias. ¿Okay? Entonces, ese acetato no va a ser solo consumido, ¿no es cierto?, por Geobacter, sino también es una fuente, ¿no es cierto?, oxidable por muchas bacterias que están presentes ahí, que pueden llevar a cabo, ¿no es cierto?, esta misma ferrorreducción, o en su efecto, ¿no es cierto?, llevar a cabo sulfato reducción, como en el caso que ocurría en Rifle, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos acá una competencia, y básicamente es una competencia entre Geobacter y otra especie, en este caso una especie de sulfato reductora que se llama Sulfobacter postgatei, en el cual podía acoplar, ¿no es cierto?, la oxidación de acetato con la respiración de sulfato, y no le importaba en absoluto, no interaccionaba con el uranio. ¿Ok? Entonces ahí teníamos ya una dificultad de carácter ecológico. Básicamente, ¿no es cierto?, como nuestra intervención, con la mejor de las intenciones, ¿no es cierto?, se desarmaba respecto a un competidor que poseía el ambiente, ¿no?, y que no interactuaba con el contaminante que nosotros deseábamos, ¿ya? Entonces, una de las miradas que se tomó tenía que ver con el estudio de estos metabolismos, ¿ya? Existía también otra bacteria, Rhodophyrax, ¿no es cierto?, que también poseía una importancia, una relevancia. Y lo que se hizo, ¿no es cierto?, se hicieron estos estudios metabólicos en términos de que cómo poder estudiar, ¿no es cierto?, los patrones de comportamiento de estas bacterias y cuáles son sus fortalezas y debilidades, para efectivamente hacer estas intervenciones en aquellos ambientes en donde Geobacter tuviera una ventaja competitiva respecto a sus rivales. ¿Ok? Y es ahí, ¿no es cierto?, donde cuidadosamente uno puede encontrar, ¿no es cierto?, pequeñas
espacios donde Geobacter puede tener alguna relevancia mayor o una abundancia relativa, ¿no es cierto?, y actividad mayor que sus competidoras, ¿no es cierto?, más cercanas en ese ámbito. ¿Ya? Ese es un tipo de solución. Hay otro tipo de solución que incluso más creativa, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, bueno, como les explicaba, ¿no es cierto?, esta bacteria, este Geobacter, es capaz de poder entregar electrones a algo que es más grande que su célula. ¿Ok? Es como básicamente que yo toque aquí esta muralla, ¿no es cierto?, y sea capaz de poder entregar electrones a esa muralla. Entonces, gente ideó, ¿no es cierto?, que se podrían, más allá de poder respirar esos óxidos de hierro grandes, ¿no es cierto?, en la subsuperficie, poder diseñar electrodos, ¿ya? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, alimentar a través de esos electrodos a esta bacteria, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, pueden enterrar algo, ¿no?, como lo estamos viendo acá, ¿no? Enterrar estos electrodos, ¿no es cierto?, poner bacterias que sean capaces de poder precipitar este uranio, ya pasarlo desde uranio 6 a uranio 4, y posteriormente, como ustedes pueden verlo acá, ¿no es cierto?, se generan estas biopelículas, ya, de bacterias que están vivas, metabolizando, respirando de manera completamente adecuada. Pueden ver, ¿no es cierto?, en estas fotografías de microscopía de barrido, no, perdón, microscopía electrónica, ¿no es cierto?, las células, y acá estamos viendo por material particulado de este uranio, ya que está saliendo a través de, básicamente cuando toman esta biopelícula, ¿no es cierto?, no solo arrastran a células que están respirando, sino básicamente a material depositado posterior a esa respiración. ¿Okay? Entonces, es una manera súper original, ¿no es cierto?, para poder extraer algún compuesto riesgoso como el uranio que viene en el agua, ¿no es cierto?, poder tener una especie como de aspiradora, ¿no?, de poder extraerlo a través de estos electrodos eh, intervenidos con estas bacterias, ¿ya? Entonces, esa es un poco la historia que les quería contar, ¿no es cierto?, desde lo sencillo, ¿no es cierto?, a lo complejo. Ahora les quiero contar, ¿no es cierto?, una historia que es un poco más local, ¿no?, que tiene que ver con nuestro trabajo en el sitio de las Salinas, que tiene que ver con la mirada contraria, pues, cómo descomplejizar algo que ya es complejo, ¿no? Entonces, este es un brownfield, ¿no es cierto?, un terreno de cerca de 16 hectáreas, bueno, es una fotografía de más o menos cuando todavía está en operación, ¿no es cierto?, los últimos años de operación, y nosotros hemos estado trabajando cerca ya de 8 o 9 años, ¿no es cierto?, desde experimentos más sencillos al nivel de laboratorio a caracterizaciones complejas, ¿no es cierto?, de lo que está, de qué procesos biogeoquímicos ocurren en la subsuperficie, ¿ya? Entonces, básicamente para dar un poco, es un sitio que es heterogéneo, no solo en términos de la características de contaminantes que están presentes ahí, que la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, son derivados de hidrocarburos, sino también en términos de que hay una mayor concentración, ¿no es cierto?, de contaminantes en la zona saturada, ya o sea, a nivel más bajo, ¿no es cierto?, de 4 metros de profundidad. Y básicamente la bioremediación que nosotros estimamos, ¿no es cierto?, la aproximación después de hacer varios experimentos distintos de lo que nos mencionaba un poco José Manuel respecto a, bueno, cuál es la prospección de herramientas que uno puede tener para poder afrontar, ¿no es cierto?, este tipo de desafío. Nosotros, después de esa prospección inicial, nos decidimos, ¿no es cierto?, a poder llevar investigación un poco más fina en dos intervenciones principales, ¿ya? La primera de ellas tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo atacar estos compuestos orgánicos, ¿no?, principalmente compuestos alifáticos, naftalenos, terpenos, fenantrenos que están presentes en el sitio, a través de herramientas de bioestimulación, o sea, la aplicación de nutrientes, ¿no es cierto?, y en este caso también la aplicación de compost, de materia orgánica, que no solo son nutrientes, sino también son microorganismos que están incluidos en ese material, ¿no? Entonces, esto es como una super bioestimulación, ¿no? O una bioestimulación mejorada, le llaman también en algunos colegas, ¿no? O también procesos de bioaumentación. Es cuando realmente nosotros crecemos, ¿no es cierto?, microorganismos que son capaces de poder degradar hidrocarburos y agregarlos, ¿no es cierto?, de manera
microorganismos ya sea alóctonos o que han sido, ¿no es cierto?, aislados desde el mismo sitio, pero que tienen capacidades comprobadas para degradar estos compuestos y agregarlos, ¿no es cierto?, al suelo y ver en el fondo cómo son capaces de poder llevar a cabo esta bioremediación. Hicimos ensayos, ¿no es cierto?, a nivel de a escala de laboratorio y después llevamos aquellos tratamientos, ¿no es cierto?, más exitosos a nivel de escala industrial. ¿Ya? Acá parte de fotos que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, ciertas biopelículas que hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, trabajo con bacterias a nivel de cultivos. Ya acá vemos, ¿no es cierto?, algunos sets de cómo crecen estas bacterias, ¿no es cierto?, que realmente necesitamos depositar en el suelo. Y también la heterogeneidad propia, ¿no es cierto?, de un perfil de suelo contaminado. Estos son compuestos orgánicos que son bastante insolubles, ¿ya? Entonces se pegan en las partículas del suelo, ¿no es cierto? Se puede mover también en el perfil y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que acá no hay una homogeneidad de la concentración de estos hidrocarburos, sino más bien la heterogeneidad es lo que reina en este tipo de ambientes, ¿no es cierto?, que tienen su vida propia, ¿no?, que es difícil muchas veces poder manejar. ¿Ya? Algunos resultados, ¿no es cierto?, a nivel de escala de laboratorio, estas son las intervenciones que nosotros llevamos a grandes rasgos. Pudimos ver, ¿no es cierto?, degradación de cerca del 70% de los hidrocarburos y básicamente en todos estos gráficos ustedes van a ver, ¿no es cierto?, una disminución de hidrocarburos y van a ver un aumento de la concentración de bacterias presentes en los tratamientos, ¿ya? Básicamente, ¿no es cierto?, eso nos da un pie respecto, ok, hay energía disponible, como son los hidrocarburos, hay microorganismos que son capaces de poder obtener energía a través de la oxidación de ese tipo de procesos, y por ergo, ¿no es cierto?, voy a tener un aumento de la biomasa microbiana que está presente en esos suelos, ¿ya? Posteriormente llevamos a cabo, ¿no es cierto?, estos experimentos de escala industrial, lo hicimos en suelos de la misma Universidad Federico Santa María, ¿no es cierto? Y acá hay un experimento, ¿no es cierto?, que tomó 20, 20, incluso llegamos hasta las 30 y tantas semanas, ¿ya? Estos son resultados que se hicieron solo hasta la semana, estoy presentando resultados que solo obtuvimos hasta la semana 25, ¿ya? Y pudimos ver, ¿no es cierto?, que cerca del 80% de los contaminantes, ¿no es cierto?, fueron degradados a lo largo de este tiempo, ¿no es cierto?, de tratamiento, ¿ya? Y de la misma manera que les explicaba previamente, acá vemos, ¿no es cierto?, una disminución de los contaminantes y acá vemos un aumento, ¿no es cierto?, en la concentración total, ¿no es cierto?, de células, particularmente en este caso, ¿no es cierto?, son células aeróbicas, ¿ya? En algunos tratamientos acá vemos disminuciones iniciales porque efectivamente bacterias que no están muy adaptadas, ¿no?, inicialmente a ese ambiente son introducidas y no necesariamente, ¿no es cierto?, uno cuando introduce algo que es alóctono va a tener un correlato. ¿Sí? ¿Algo estoy hablando acá o no? Sí, ok, ya, perdón, parece que no estaba. Eh, Probablemente no tenga claro un éxito ecológico inmediato, ¿cierto? Probablemente, ¿no es cierto?, ciertas bacterias necesiten tiempo para poder adaptarse a esos sistemas, ¿ya? Pero vemos que en términos generales, ¿no es cierto?, existe una actividad degradativa bastante rápida. Posteriormente vimos, porque acá estamos hablando de concentraciones totales de hidrocarburos, ¿no? Nos fuimos un poco al detalle de qué pasa con aquellos hidrocarburos que son más recalcitrantes. La palabra recalcitrante tiene que ver con ser más difíciles de poder ser degradados, ¿ya? Y esos son los compuestos que tienen estos anillos bencénicos, ¿no? Como el benceno, el naftaleno, el antraceno, el indenopireno. Y esos son los colores que ustedes pueden estar viendo, ¿no es cierto?, en estas distintas barras, ¿ya? Vemos que y lo que ustedes están viendo abajo corresponde a la semana 1, a la semana 16 y a la semana 21, ¿ya? Entonces vemos que efectivamente, claro, la mayor parte de estos compuestos, principalmente los que tienen menores a 4 anillos, son degradados, ¿no es cierto?, por las bacterias o a través de este proceso de biodegradación eh, microbiana. Sin embargo, ¿no es cierto?, todavía tenemos desafíos en términos de cómo poder acelerar, ¿no es cierto?, las tasas de degradación de aquellos compuestos que tienen mayor número de anillos, ¿ya? Porque efectivamente necesitamos metabolismos microbianos que posean, ¿no es cierto?, enzimas que sean capaces de poder llegar a cortar, ¿no es cierto?, dichos enlaces para poder obtener energía desde ese tipo de proceso oxidativo, ¿ya? Aquí vemos, ¿no es cierto?,
en las barritas que estamos viendo acá, corresponde a la evolución de las comunidades microbianas. Yo vi que por ahí había alguna pregunta que hablaba acerca de secuenciación de ADN. Nosotros hicimos lo que están viendo acá, ¿no es cierto?, secuenciación a nivel de amplicones, o sea, estamos secuenciando un trocito, ¿no es cierto?, de un gen, que es un marcador molecular para ver cómo estas comunidades microbianas evolucionan en el tiempo, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, esa evolución en aquellos tratamientos en donde nosotros estamos ingresando, ¿no es cierto?, estamos agregando bacterias alóctonas, vemos que estas bacterias, ¿no es cierto?, dominan el sistema en las primeras semanas. En la medida que vamos agregando, ¿no es cierto?, pues, el sistema se ve dominado por esas bacterias. Sin embargo, también vemos que en la medida que va pasando el tiempo, esas bacterias comienzan a ser reemplazadas por otras que están mejores adaptadas, ¿ya? Entonces, existe una relación ecológica súper importante y que se domina sola, ¿no? Y es súper importante para nosotros poder tener esa información, porque de la misma manera que veíamos el ejemplo anterior, donde le llevábamos almuerzo, ¿no es cierto?, le llevábamos comida a Gigobacter para que pudiera respirar uranio, pasaba, ¿no es cierto?, que esa comida se la comía otro competidor, ¿no? Entonces, de la misma manera que nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, agregamos bacterias para que puedan oxidar, ¿no es cierto?, estos hidrocarburos, también vemos que existe un reemplazo, ¿no es cierto?, una competición en ese proceso. Entonces, para nosotros, ¿no es cierto?, hay gente que está ligada un poco más al mundo de la ecología microbiana o la ecología aplicada, ¿no es cierto?, a procesos biotecnológicos, este tipo de herramientas, ¿no es cierto?, son súper importantes para poder ver, ok, existe competencia, esa competencia a qué nivel se da. Y eso es lo que estamos viendo acá, por ejemplo, que hicimos estos antibiogramas para ver que tenían bacterias que podían tener un efecto antibiótico respecto, ¿no es cierto?, a una que estuviera siendo ingresada también en estos experimentos, ¿ya? Y lo que vemos acá, ¿no es cierto?, tiene que ver con estos análisis de poder determinar, ¿no es cierto?, cuáles son las características ambientales, ya sea en términos de concentración de hidrocarburos, pH, humedad, conductividad eléctrica también, ¿no es cierto?, que nos define, ¿no es cierto?, la composición y estructura, ¿no es cierto?, de las comunidades microbianas que estamos viendo acá. ¿Ya? Esos vectores nos están diciendo, nos están indicando, ¿no es cierto?, qué cosa es más importante para qué paso durante este proceso. ¿Ya? Y bueno, como les contaba también, ¿no es cierto?, estamos estudiando cuáles son los procesos biogeoquímicos que ocurren, que toman lugar en el sitio. Esto es súper importante porque básicamente cuando entra agua, ¿no es cierto?, pues, en la subsuperficie, ¿no es cierto?, de un suelo, esa agua no viene, no es agua potable, o no es agua, eh, no es agua, ¿cómo se llama?, estéril. Es agua que posee, ¿no es cierto?, minerales, que posee, ¿no es cierto?, sales, es agua que posee un potencial de oxirreducción propio, es agua que viene con microorganismos también propios, ¿ya? Entonces, lo que va dando, ¿no es cierto?, esa interacción permanente, porque también estos movimientos de agua son lentos, pero son permanentes en el tiempo, te va dando atributos propios hacia el funcionamiento de ese ecosistema en particular, ¿ya? Sobre todo en un ambiente como lo estamos viendo acá, que es un ambiente costero, ¿ya? Donde tenemos distintas aguas que ya vienen tributando desde el lado del continente, como también desde la cuña salina, ¿ya? Y estas son las combinaciones y mezclas de agua que estamos viendo acá. Acá hacemos los mismos análisis que ustedes están viendo, nosotros con comunidades microbianas, y básicamente estudiamos procesos biogeoquímicos. ¿Cuáles son los colores, sabores, el funcionamiento de esos procesos para que las técnicas que se vayan a utilizar de bioremediación conversen con esos procesos per se? ¿Ya? Particularmente hemos visto lugares que son anaeróbicos y estamos haciendo estudios, ¿no es cierto?, que son bastante parecidos a lo que habíamos visto un poco más arriba, en donde estamos probando las capacidades, ¿no es cierto?, de electrodos también funcionalizados para ver, ¿no es cierto?, su capacidad en procesos en desencadenamiento de procesos de degradación de hidrocarburos, ¿ya? Y bueno, como ustedes lo están viendo acá, ¿no es cierto?, en rayitas verdes también aparece acá nuestra amiga perteneciente a la familia Geobacteriaceae, que le gusta bastante, ¿no es cierto?, poder respirar electrodos, así que nos apareció acá también. Bueno, y también a mostrarle un poco las actividades de difusión y transferencia tecnológica que nosotros hacemos. Me hubiera gustado poder haber mostrado un par de figuras, pero se las menciono nomás, ¿no es cierto?, de un artículo que publicamos yo creo que ya hace unos 2 años atrás, en algo que no es claramente no es nuestra área, pero encontramos súper interesante poder publicar este artículo porque
hace una evaluación económica respecto a los resultados que nosotros tuvimos de esta bioremediación proyectada, ¿no es cierto?, en el sitio de la salina, ¿ya? Y eso no solo nos ve, ¿no es cierto?, cuáles son los costos, no solo ve, ¿no es cierto?, cuál es el costo de poder bioremediar algo que se impactó con contaminantes, sino también hacemos una proyección de cuáles son las oportunidades, ¿no es cierto? Porque claramente las salinas es solo un sitio de muchos sitios que tenemos en nuestro país. ¿Ya? Entonces, efectivamente nos pone, ¿no es cierto?, en una línea, entiendo, que contribuye, ¿no es cierto?, a poder generar espacios de conversación y de diseño, ¿no es cierto?, de herramientas que puedan abordar el tratamiento y saneamiento de pasivos ambientales. Quiero contarles, ¿no es cierto?, que yo represento básicamente, ¿no es cierto?, un grupo de colaboración interdisciplinario que están viendo ustedes acá en pantalla, colegas de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, como Marcel Cantó, Luis Álvarez, Marcel Salvador Dongui, y colegas también de la Universidad Federico Santa María, como Mijael Seiger, que fuimos liderados, ¿no es cierto?, por María Elena Ducci, que nos convocó, ¿no?, a este proyecto de desarrollo de tecnología para la implementación de saneamiento del paño y la salina, y que creo que una de las primeras cosas que nos comentó era que nosotros desde los laboratorios teníamos que apuntar nuestras soluciones directamente a la ciudad, ¿no?, que habitábamos y al territorio que habitábamos, no necesariamente a lo que es un poco más teórico. Entonces, también estoy muy agradecido por haber sido convocado por ella y abierto a poder responder cualquier pregunta. Bueno, Roberto, interesante presentación y claro, nos pasa siempre, ¿cierto? Que uno quiere más, queda con ganas de recibir más información y por el lado del expositor de entregar más conocimiento, sobre todo cuando ve que la audiencia se ha mantenido conectada. Imagínate, hemos estado varios, varios minutos. De hecho, estamos como súper pasados en tiempo. Bueno, ustedes podrán haber visto ya que las respuestas a las preguntas, ya José Antonio las contestó todas, absolutamente todas. Y hay unas dos preguntas que están enfocadas, yo creo que para los dos relatores, pero dado el tiempo, se las vamos a hacer llegar por correo. Y lo mismo, Roberto, te vamos a hacer llegar las preguntas que le hicieron a José Antonio por si tú quieres incorporar algún otro comentario, ¿te parece? Ya, Ya. perfecto, por supuesto. Bueno, fue súper interesante por motivos de tiempo. Creo que no me gustaría abusar mucho más de su tiempo, por lo tanto, las preguntas se las vamos a hacer llegar a los relatores y después las vamos a poner disponibles en nuestra página web, ya que ustedes en el chat que no funcionó, pero sí lo podían ver, podían ver los links a nuestras páginas y para ver posteriormente la grabación. Para ir finalizando, y ya les voy a dar nuevamente el agradecimiento a nuestros tres relatores, porque las presentaciones fueron sumamente excelentes, de muy buena calidad y sobre todo demuestran un trabajo y una dedicación por ambas partes, una desde el punto de vista de una empresa que trabaja en esto y que ha tenido de alguna manera que ir especializándose en poder dar respuesta a las solicitudes que la comunidad hace, y por otro lado, un académico que ha visto lo mismo, pero a partir de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y buscar nuevas soluciones, que muchas veces nos pasa a nosotros en nuestro país que eh, las empresas optan por traer una tecnología de afuera y decir, no, ya si esto lo hicieron, no sé, en Alemania y lo aplicaron en Alemania, ya aquí también es válido. Puede ser, pero el problema radica en que nuestro país, tal como comentó José Antonio al inicio de su presentación, es muy variado. Por lo tanto, ya vimos, ¿cierto?, el que tiene variación, por supuesto, en lo que nos convoca hoy, que es el suelo. Entonces, muchas veces vamos a necesitar soluciones adecuadas en nuestro país, a nuestra realidad, a nuestros tiempos. Por lo tanto, el trabajo que hoy día Roberto nos presentó
demuestra eso, demuestra que a partir del conocimiento que tienen nuestros académicos, las empresas en nuestro país, podemos generar soluciones, adecuar muchas veces tecnología para dar respuesta a los requerimientos que tiene nuestro país y no simplemente dedicarnos a importar soluciones que a veces salen hasta más caras. Entonces, eso es sumamente relevante que lo tengamos presente y que lo podamos internalizar. Y sobre todo es un llamado también a las empresas a que confíen en los académicos y también dediquen el tiempo y los recursos a generar soluciones y generar soluciones que les van a hacer bien a todos, tanto a ellos como empresa, a la academia y por supuesto al país, porque vamos a estar al fin de los tiempos optimizando todas las energías que esta problemática demanda. ¿Sí? Entonces, les agradezco nuevamente las presentaciones, la dedicación que han tenido al acompañarnos y entregarnos todo su conocimiento. Y bueno, los invito nuevamente para otra, porque quedamos con gusto a poco. Eh, yo creo que tal como comentaba Roberto al final, a él le hubiera gustado mostrar otras figuras, por ejemplo, comentaba, entonces creo que nos da tema para que en una próxima oportunidad hagamos un webinar número 2 de este tema y podemos profundizar un poco más en estas temáticas. Sí, por supuesto. Bueno, De todas maneras. vamos a ir finalizando. Y bueno, tengo que dar las palabras de cierre para propias de este programa, ¿cierto? Claro. Gracias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, MIAPUCB, y revisar nuestra página web para conocer un poco más sobre nuestro programa de posgrado, motivándolos a participar en él. Les debo recordar que en nuestra página web aparecen los webinars que hicimos el año pasado, el que hicimos este año y el seminario que hicimos en conmemoración del Día Nacional del Cambio Climático. Así que ahí también están las presentaciones y la grabación de los eventos para que ustedes puedan verla si es que les interesa el tema, por supuesto. Cualquier consulta la pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico que es dir.mambiental@pucb.cl y nos pondremos en contacto a la brevedad con ustedes. Debo destacar que nos acompaña Paz Fuenzalida, que ella es la coordinadora del programa y que normalmente responde de manera mucho más rápida que yo todos los correos. Bueno, agradecemos su participación en este webinar, por supuesto, a nuestros relatores y los dejamos invitados para este jueves 28 de noviembre a las 12 horas, donde vamos a estar conversando sobre las escorias. En el webinar titulado Más allá del residuo minero, la valorización de las escorias, caminando hacia la minería circular, junto a otros expertos. Bueno, nuevamente les doy las gracias tanto a los relatores como a todos los asistentes y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Al menos ya tenemos la invitación hecha para este 28, así que también ustedes, relatores, los dejamos cordialmente invitados. Seguro. Ahí estaremos. Muchas Gracias. gracias, Pamela. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, Pamela. Sí, sí, Roberto, José Antonio, José Manuel, se pasaron. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y a la gente que se conectó para escuchar lo que teníamos para mostrar. Sí. Sí, realmente. Muchas gracias.